nos dieron un trapecio y nos pidieron que determinaran el perímetro y el área. El perímetro de cualquier polígono es la distancia alrededor del exterior del polígono y, por lo tanto, para encontrar en el perímetro sumamos las longitudes de todos los lados. Lo que significa que el perímetro del trapecio es igual a, si comenzamos aquí, 5,1 metros. Más 10 metros. Más 6,4 metros. Más 5 metros. Encontremos esta suma verticalmente. Entonces tenemos 5,1. Más 10, que escribiré como 10,0. Así que todos los valores del lugar se alinean bien, más 6,4. Más 5, que escribiré como 5,0. Lleva el decimal a la suma. Y ahora comenzando en el valor posicional de las décimas tenemos 1 más 4, que es 5. En el valor posicional tenemos 5 más 6 más 5, que es 16. Registramos un 6 en el valor posicional de las unidades, realizamos un intercambio y colocamos 1 en el valor posicional de las decenas. En las decenas tenemos 1 más 1 que es 2. La suma es 26,5, que significa el perímetro del trapecio es de 26,5 metros. Entonces a continuación ingresamos 26,5, y aquí queremos seleccionar las unidades que sabemos que son metros. A continuación, se nos pide que encontremos el área del trapecio. La fórmula para el área de un trapecio es área igual a la mitad de la cantidad B1 más B2 veces h, donde B1 y B2 son las dos bases del trapecio y h es la altura. Y las dos bases son los dos lados paralelos del trapecio. No importa cuál esté etiquetado como B1 y B2. Etiquetemos este lado B1, este lado B2. Y la altura del trapecio es la longitud o la distancia entre las dos bases y, por lo tanto, esta es la altura. Entonces, usando la fórmula del área, el área del trapecio es igual a 2 veces la cantidad B1 más B2 es 10 metros más 5 metros. Veces la altura que es de 5 metros. Y ahora simplificamos el lado derecho usando el orden de las operaciones. Primero simplificamos dentro del paréntesis, lo que nos da 2 veces 10 más 5 es 15, 5 veces, debido a 1 o 2, escribamos 15 y 5 como fracciones con los denominadores de 1. Y ahora multiplicando en el numerador tenemos 1 por 15 por 5 que es 75. En el denominador tenemos 2 por 1 que es 2. Esta es una fracción impropia que no se simplifica. Podríamos expresar el área como 75 medios de metros cuadrados. Pero debido a que la cifra involucra decimales, convirtamos 75,2 a un decimal. Para hacer esto, dividimos 75 por 2. Hay 3 2 en 7, 3 veces 2 es 6, restamos, la diferencia es 1, baja los 5, hay 7 2 en 15, 7 veces 2 es 14. Restamos, tenemos el resto de 1, pero como estamos convirtiendo la fracción impropia en decimal, agregamos un punto decimal a la derecha de los 5 y el dividendo, agregamos un 0, movemos el decimal hacia arriba, el cociente, y seguimos dividiendo. Entonces bajamos el 0. Hay 5 2 en 10, 5 por 2 es 10, restamos, la diferencia es 0. Y ahora sabemos que 75,2 es igual a 37,5. Sería más común expresar el área como 37,5 metros cuadrados, lo que indica 37,5 o 37,5 metros cuadrados encajarían dentro del trapecio. Ingresamos 37,5 y seleccionamos las unidades de metros cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil.